Bien, aquí estamos ahora con otro ejercicio de iluminación. Vamos a ver qué dice el ejercicio. Dice, una lámpara de 60 watts de luz de cierta longitud de onda tiene una eficiencia aproximada del 6%. Eso depende mucho del color de la longitud de onda de la luz. Entonces este 6% es importante. Los 60 watts también van a ser importantes para aprovechar la energía e iluminar. ¿Cuál es la iluminación que genera en la periferia de una mesa circular de 1.2 metros de diámetro, ubicada a 2.4 metros debajo de la lámpara? Entonces aquí está nuestra lámpara, ilumina hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados, y le llega una parte de esa iluminación a esta mesa. Y me pide en la periferia, es decir, alrededor, lo que es el perímetro. Entonces esos puntos no están directamente alineados con la lámpara, entonces hay que calcular el ángulo que forma precisamente con la normal a la superficie, que depende de este ángulo θ. Y entonces tenemos que este diámetro es de 1.2 metros. Y entonces el radio es la mitad, que es 0.6 metros. Ese es el dato que voy a utilizar. Y la R mayúscula es la H, esto va a ser una R que vamos a usar en la fórmula, que es el 2.4 metros. Entonces lo que vamos a presentar es, primero, el flujo luminoso, el lumen, depende de esos 60 watts. No es que sea una fórmula de que los watts sean equivalentes a los lumen, pero en este tipo de lámparas, para esa intensidad luminosa, para ese color o longitud de onda, un watt genera aproximadamente 680 lumen. Y aquí el 6% implica que hay que multiplicar por 0.06. Y ahora sí, la correspondiente, si no equivalencia, lo que genera un watt, que equivale a 680 lumen. Un watt genera 680 lumen de flujo luminoso precisamente. Entonces si multiplicamos 60 por 0.6 por 680, esto me da 60 por 0.6, aquí 2448 lumen. Eso es lo que genera esa lámpara de flujo luminoso justamente donde está la lámpara. El flujo luminoso se reparte a toda la habitación. Entonces vamos a calcular precisamente cuál es la intensidad luminosa. Entonces la intensidad luminosa, la intensidad luminosa ya está. Este es el flujo luminoso, la intensidad luminosa está relacionada con el flujo luminoso por la fórmula de flujo luminoso igual al ángulo en radianes multiplicada por la intensidad luminosa. Entonces este ángulo sólido, ¿cómo se calcula? Bueno, pues el ángulo sólido es el área entre la distancia al cuadrado, que es en este caso la H, y el área corresponde al área iluminada en esa mesa, que es pi por radio al cuadrado entre el otro radio al cuadrado, que es la distancia de la esfera, como si aquí hubiera una esfera, ¿de acuerdo? Entonces eso va a estar en los radianes. Pi, R minúscula es 0.6 metros, E2 al cuadrado, y la R mayúscula es los 2.4 metros, E2 al cuadrado. Entonces puede ser 0.6 entre 2.4, que es una cuarta parte, 0.6 entre 2.4 es 0.25, ¿sí? Luego le vamos al cuadrado y luego lo multiplicamos por pi, y eso me da 0.196 exterior radianes. Ese es el ángulo sólido. Entonces ya puedo calcular la intensidad luminosa, que va a ser el flujo luminoso que ya calculamos entre el ángulo sólido. Y esto es 2448 lumen dividido entre 0.196 exterior radianes. Entonces 2448 entre 0.196, eso da 12.490 candelas.
Esa es la cantidad de candelas que proporcionaría esa lámpara en la intensidad luminosa. Y entonces ahora sí, la iluminación es la intensidad luminosa entre la R al cuadrado por el coseno de θ. Yo necesito calcular el ángulo, no lo hemos calculado. Entonces sabemos que θ, yo tengo el cateto opuesto y el cateto adyacente sería tangente a la menos 1 de ese cateto opuesto que es la R, y la R vale ser 0.6 metros entre la hipotenusa que es 2.4 metros y es 0.25. Bueno, sí, tangente, arco tangente de 0.25 y esto me da un ángulo de 14.04 grados. Entonces vamos a usar aquí ese ángulo, la intensidad luminosa 12.490 candelas dividido entre 2.4 metros elevados al cuadrado multiplicado por el coseno de 14.04 grados. Y eso va a dar, esto aplicamos el coseno, 0.97 por 12.490 entre 2.4 al cuadrado. Esto le va a dar 2103. Entonces la iluminación es de 2103 luxes. Ese es el resultado. Pues ya terminamos nuestro ejercicio, ya este estaba más completo. Hay que entender bien a lo que se refería el ejercicio. Ahí le vamos a dejar, lo estamos viendo en el siguiente. Suerte en los exámenes.